Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante técnico y fundamentalista de Bitcoin. Vamos a seguir las ideas del analista Jesús Navarrete con datos hasta el 10 de septiembre de 2025. Así es. Y esa fecha es importante porque marca justo el fin del primer tercio de la vela mensual. Que para Navarrete es clave, ¿no? La usa como guía principal. Exacto, es su faro, digamos. Y lo curioso es que, bueno, aunque la vela de septiembre empezó con buen pie, con una estructura positiva, Ajá. el análisis completo que hace Navarrete muestra mucha tensión. Hay como una lucha entre señales estructurales que apuntan para abajo y alertas más de corto plazo que dicen otra cosa. Y todo esto con dudas macroeconómicas de fondo y esperando nuevos datos de inflación, ¿cierto? Precisamente. Un contexto, digamos, complicado. Perfecto. A ver, vamos a desglosar esa tensión que mencionas. ¿Qué nos dice la estructura más amplia, la de mediano o largo plazo según este análisis? Bueno, por un lado, Navarrete pone sobre la mesa argumentos técnicos bajistas de peso. Habla del famoso cruce de la muerte diario. La EMA 20 por debajo de la EMA 50. Esa misma. Él la asocia históricamente con caídas que pueden durar de 20 a 50 días. Y además está su indicador propio que llama el don divino. El don divino. Suena interesante. ¿Qué mide? Se basa en autocorrecciones mensuales. Es una forma de ver si la tendencia del mes se debilita respecto a sí misma. Y según Navarrete, viene mostrando debilidad mes tras mes. O sea, niveles que van bajando. Eso es. Agosto marcó por debajo de julio y la primera proyección para septiembre también iba para abajo, comparada con agosto. Es una señal de debilidad estructural según su métrica. Entiendo. Y además de eso, hay resistencias claras que el precio no ha podido superar. ¿Correcto? Falló en romper la EMA 50 que andaba por los $113,300 más o menos. Y más hace poco lo rechazó la EMA 20 cerca de los $112,000. Exacto. Resistencias que actúan como techo. Y Navarrete incluso habla de una posible supercruz de la muerte, ¿no? La EMA 50 cruzando por debajo de la EMA 200. Sí, eso lo ve como una señal históricamente muy, muy negativa, casi como un preludio de ciclos bajistas más largos, porque indicaría que la tendencia de medio plazo está perdiendo fuerza frente a la de largo plazo. Uf, suena potente. Lo es. Pero, y aquí viene lo interesante y la complejidad del análisis. Navarrete también advierte sobre señales que van en contra en el corto plazo. Aquí entra la tensión. Justo. Observó, por ejemplo, un cierre diario positivo el 2 de septiembre. Menciona algunos indicios alcistas, aunque él dice tímidos, en indicadores como el Parabolic SAR o el MACD. Pero lo más importante que destaca es el riesgo de un short squeeze. El apretón de cortos, cuando los bajistas tienen que cerrar posiciones comprando y empujan el precio hacia arriba. Exactamente. De hecho, esa reciente superación de la EMA 50, la primera vez que pasaba desde fines de agosto. Podría ser parte de eso. Podría ser. Y eso llevó a condiciones de sobrecompra en gráficos de corto plazo, el diario, el horario. Navarrete hasta menciona que hay como un permiso estadístico para que el precio suba hacia la zona de 115,000, quizás $119,000. O sea, un margen para subir, a pesar de las señales bajistas estructurales. ¿Cómo se concilia eso? Bueno, ahí entra la actualización del 10 de septiembre. La vela mensual sí está positiva, cerca de su máximo reciente de 114,362, pero recalculó su nivel de autocorrección. El don divino. No exactamente el indicador completo, sino el nivel derivado para este mes. El nuevo nivel quedó en $110,806. Que sea más alto que el cálculo inicial es bueno, ¿eh? Sugiere que una resistencia interna de este mes se volvió soporte. Ajá, positivo entonces. Positivo, sí, pero, y este es el matiz clave de Navarrete, ese nivel sigue estando por debajo de las autocorrecciones de los meses anteriores, que estaban sobre 114K, 116K. Así que para él no es todavía una señal extraordinaria de fortaleza estructural. Falta. Entiendo. Estamos en lo que él describe como un swing high, un máximo de un movimiento que puede ser peligroso, donde muchos quedan atrapados si viene una corrección. Exacto, una zona delicada. Y además, Navarrete le pone una capa de escepticismo a todo, ¿no? Habla de posible manipulación sobre todo en la segunda mitad del mes, y desconfía de los datos de inflación oficiales. Totalmente. Cuestiona cómo se arman las canastas para calcular la inflación. Por todo eso, su estrategia, aunque la estructura le diga bajista, es súper cauta. ¿Qué recomienda entonces? Esperar confirmación. Una señal clara, como lo que él llama una vela Trujillo,
que es una vela con cuerpo y volumen que muestra convicción. También gestión de riesgo muy estricta y, sobre todo, no operar cuando salen datos macroeconómicos importantes. Demasiada incertidumbre. Bien, entonces, resumiendo este análisis tan profundo, tenemos un Bitcoin con señales estructurales, según Navarrete, que sugieren debilidad a mediano o largo plazo. Cruces de medias, el don divino bajando, resistencias clave. Sí. Pero a corto plazo vimos una subida, posiblemente por un short squeeze, que lo llevó a niveles de sobrecompra y cerca de resistencias importantes. Exacto. Y todo esto mientras esperamos los datos de inflación que pueden mover todo el tablero. La vela mensual positiva en su primer tercio. Superó su autocorrección inicial, pero sin llegar a los niveles clave de meses pasados. La cautela es máxima. Esa parece ser la conclusión operativa principal que se desprende de su análisis. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? Con el precio mostrando esta fuerza reciente, pero ya en sobrecompra, cerca de resistencias previas y con datos económicos en el horizonte, ¿es el inicio de una ruptura real, genuina? ¿O es más bien una trampa alcista? Un bull trap, como se dice. Ese engaño que atrae compradores justo antes de que caiga el precio. Y se imponga esa debilidad estructural que sugieren indicadores como el don divino o esa posible supercruz que mencionaba Navarrete. Esa es la gran interrogante ahora mismo. Por eso, vigilar niveles como esa autocorrección mensual en 110.806 y sobre todo el soporte clave de la EMA 200, que anda entre 106.700 y 107.300, va a ser crucial en las próximas semanas para intentar entender qué está pasando realmente.